Radio Bacana. Que demuestren la verdad. En eso consiste honrar la vida. Radio Bacana. Y hay que ir conectando la historia. A reconocer nuestras memorias y que nadie las usurpe. ¿Cuántos años vamos a esperar para poder que demuestren la verdad? Radio Bacana. Ondas que movilizan. ¿Y cómo se hace? Yo creo que nos empodera mucho a nosotros salir a la calle. Radio Bacana. Ese sueño de construir de verdad un país más equitativo. Ahora más que nunca nos necesitamos. De la única forma que hay es el trabajo en red. Y mis ancestros y siempre me acompañan y me cuidan. Una golondrina, bueno, no hace nada, pero si nos reunimos muchas hacemos demasiado. Que cada territorio tenga su autonomía y decida sobre sí mismo. Defender la vida también es defender el derecho a decidir. Estamos exigiendo el derecho al agua. Radio Bacana. Aquí caben muchos mundos. ¡Sí existe! ¡No existe! Están desaparecidos, pero nosotros somos la dignidad de ellos. Más que una apuesta para divertir a la gente, es un espacio para que reflexionemos. Radio Bacana. Radio Bacana. Emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. Hoy estoy desde el corazón de Palmira acompañando a Erika en la Gran Carpa de la Memoria. ¿Qué es la Carpa de la Memoria? La Carpa de la Memoria es una actividad de incidencia de la Corporación del Desarrollo para el Desarrollo Regional que acompaña a familiares. En CDR nos une un compromiso de ser la voz de los que no son escuchados. La carpa es el rostro de que se visibiliza a los desaparecidos. Bueno, aquí seguimos resolviendo algunas fallitas técnicas. Patricia, que está nerviosa, pero lo hizo bien en esa primera vez abriendo micrófonos desde Radio Bacana, agradeciéndole un montón por juntarse a conspirar hoy esta mesa de radio desde la Carpa de la Memoria, como ya nos contaba Patricia. Y bueno, ¿quiénes tenemos? ¿Con quiénes vamos a conversar hoy? ¿Alrededor de qué vamos a conversar hoy? Bueno, hoy tenemos una invitada que se llama Marcela. Ella es de la VPD. Nos va a explicar para ella qué es la VPD y explicarnos qué es el TOAR. Marcela, adelante. Bueno, pues buenos días a todas y a todas quienes nos están escuchando. Bueno, yo soy trabajadora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que es un mecanismo humanitario extrajudicial que vino con el proceso de paz. Hace ya 9 años, van a ser 9 años en que se firmaron los acuerdos de La Habana, unos acuerdos entre la guerrilla de las FARC, la antigua guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, en donde se definieron pues unos puntos, ¿cierto?, con los que se pretendía superar las causas del conflicto armado. Uno de esos puntos, el punto número 5, tiene que ver con los derechos de las víctimas, ¿cierto? De qué manera tanto la guerrilla como los actores estatales iban a propiciar mecanismos para garantizar la justicia, la verdad, la no repetición, ¿cierto? Ahí ustedes pueden encontrar que se creó la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, para satisfacer los derechos a la verdad, a la justicia, y junto a ellos pues se creó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Este mecanismo, a diferencia de la JEP, a diferencia de la Fiscalía, a diferencia de la Comisión Nacional de Búsqueda, tiene una misión muy concreta, y es buscar a las personas dadas por desaparecidas, no buscar sus responsables, no pretendemos tampoco señalar delitos, perseguirlos, ¿cierto?, imponer sanciones, sino lo que buscamos es menguar, ¿cierto? Menguar esa zozobra, ese dolor que genera pues no tener a un familiar en nuestra casa, en nuestro hogar. Todo esto en el marco del conflicto armado y reconociendo que el conflicto armado pues ha dejado una cantidad muy alta de personas dadas por desaparecidas. Para entonces, en el proceso de paz, quien tenía la cifra más consolidada era el Centro Nacional de Memoria Histórica. El centro nos había dicho, con todas las investigaciones que había hecho, que habían 86.000 desaparecidos en ese momento a causa del conflicto.
Luego de que se firmó el acuerdo de paz con las FARC, nosotros seguimos documentando casos y vamos en más de 120.000, es decir, 40.000 personas más, familiares más, se acercaron a la unidad de búsqueda del proceso de paz para decir, en mi casa también falta alguien, solo que antes tenía miedo, ¿cierto? No tenía posibilidades de llegar. Entonces, si a mí me preguntan qué es la unidad de búsqueda, esa es la respuesta institucional, ¿cierto? Un mecanismo humanitario, confidencial, extrajudicial. Pero luego personalmente yo también pienso que es una ventana de oportunidad, es una oportunidad para que todos y todas aquellas personas que puedan tener información de personas desaparecidas se acerquen a nosotros y nos digan, yo sé algo que les pueda ayudar, con la certeza de que no van a tener problemas jurídicos, con la certeza de que esta información va a ser confidencial, con la certeza de que nosotros vamos a buscar únicamente recuperar a esas personas, reencontrarlas con sus seres queridos, darles un parte de verdad hasta donde sea posible, sin necesidad de que haya penas privativas de la libertad, ¿cierto? Ni otro tipo de consecuencias legales. Entonces yo creo que este es un gran momento en el que como sociedad pues tenemos esa oportunidad de poder avanzar conjuntamente, y eso es lo que hemos venido pues impulsando aquí al interior de la unidad de búsqueda. Luego Patricia me preguntaba, bueno, ¿qué es el TOAR? Que mucha gente habla de que hay un TOAR en Palmira y que de qué se trata eso. Bueno, aquí es un poquito más compleja la pregunta y la respuesta, y tiene que ver con que en la Jurisdicción Especial para la Paz, en este proceso de paz, esta justicia es distinta. Esta es una justicia que no está pensada en simplemente llevar a la cárcel a esas personas que estuvieron participando en el conflicto. Está pensando en de qué manera nosotros podemos todos como sociedad, y ellos también, ¿cierto? Sobre todo quienes están compareciendo ante la jurisdicción, pueden reparar. ¿Qué quiere decir compareciendo, Marcia? Los comparecientes son aquellas personas que participaron en el conflicto, guerrilleros, paramilitares, terceros, civiles, miembros de la fuerza pública, que sus casos han sido trasladados a la jurisdicción y que voluntariamente han dicho, yo me someto a la justicia especial transicional, ¿cierto? Y se someten bajo esa condición de que van a entregar verdad y de que van a reparar a las víctimas. ¿Cómo se repara una víctima? Eso es una pregunta muy difícil, ¿no? Muy difícil. Que justo ahorita vamos a estar hablando también de eso con los Hay muchos de familiares. ustedes que están diciendo, no, es que es irreparable, el daño es irreparable, ¿cierto? Es muy fuerte. Pero entre todos tenemos que pensar, bueno, ¿y de qué maneras retejemos eso que se rompió y que muy seguramente no se va a volver a tejer, ¿cierto? ¿Cómo retejemos lo roto? ¿Cómo llenamos ese dolor? ¿Qué hacemos con esa ausencia? Y en este momento pues hay una propuesta que tiene la jurisdicción que tiene que ver con 7 líneas de acciones que pueden ser restaurativas, reparadoras, que pueden ser iniciativas con las cuales esos comparecientes, esas personas que estuvieron en la guerra, pueden contribuir a esa reparación, que va a ser imperfecta porque el daño es irreparable, lo que nos pasó y lo que nos está pasando es muy fuerte. Pero, ¿en qué podemos ir contribuyendo? Hay una línea que es de acción integral contra las minas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con mapeo de minas antipersona, de explosivos que quedaron todavía en el territorio. Ellos pueden colaborar con esa información, dar las coordenadas, ir y participar en el desminado. Hay varias iniciativas de excombatientes que están desminando. Una segunda tiene que ver con el medio ambiente, la naturaleza, el territorio. La naturaleza también fue víctima de la guerra por contaminación, ¿cierto? Los páramos quedaron absolutamente pisados, el bosque se deforestó, los bombardeos incendiaron predios enteros, la selva, ¿cierto? Los ríos quedaron llenos de petróleo. Y ellos tienen algunas iniciativas, o se tiene, digamos, la idea de que puedan contribuir con iniciativas que restauren esos ecosistemas de medio ambiente, naturaleza y territorio. El tercero, que ya empieza un poco a sonar en Palmira, tiene que ver con la infraestructura rural y urbana, ¿cierto? Escuelas que fueron atacadas, puestos de salud que fueron atacados, eso es necesario construirlo, alguien tiene que hacerlo. Y puede que haya iniciativas en ese sentido. El cuarto tiene que ver con memorialización y reparación simbólica, ¿cierto? Pedir perdón, hacer monumentos, entregar verdad,
escuchar a la persona que fue responsable, asumir su responsabilidad, eso puede ser también parte de la reparación. La quinta línea tiene que ver con educación, alfabetización y capacitaciones. Hay muchos, digamos, saberes, ¿no?, que esas personas pueden brindar, pueden compartir, pues bueno, esas, digamos, podría ser como otra línea de reparación. El sexto tiene que ver con búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Ahora decíamos en el conversatorio que estábamos teniendo allí, la búsqueda es un rompecabezas, necesitamos juntar toda la información, todas las partecitas, las fichas que nos hacen falta. Y una de las fichas que nos hace falta, que es la más importante, es de quién desapareció a nuestro familiar. Esa persona sabe en dónde está, en dónde lo dejó, ¿cierto? Tenemos que preguntarle. Y esa es una manera también de ayudar a reparar, que entreguen esa información, las coordenadas, las veredas, la circunstancia en la que la persona fue desaparecida, preguntando quién quizás conoce, ¿cierto? Ese es un trabajo muy grande que tenemos que hacer con todos los comparecientes, porque la verdad la tienen en buena medida quienes estuvieron participando en el conflicto. Tenemos que contar con ellos para poder encontrar. Ahí está muchas de las respuestas a las preguntas que tenemos. Y una séptima línea tiene que ver con restituir otro tipo de daños diferenciales y victimizaciones, ¿no? Víctimas con discapacidad, víctimas que tienen pertenencias étnicas, víctimas de violencia sexual, ¿cierto? Como otro tipo de iniciativas. Aquí en Palmira, para ya llegar al punto, a la pregunta de Patricia, hay una iniciativa restaurativa que tiene que ver con búsqueda de personas desaparecidas y con infraestructura, ¿cierto? Y es que, como saben, nosotros estamos interviniendo el cementerio de Palmira, pero allí es el lote en donde están los cadáveres no identificados. Era un lote que estaba al aire libre, que cualquier persona podía entrar. Y pues cuando uno entra a un lote, uno pisa, se recuesta sobre una cruz, habían personas que pintaban las cruces y así se nos perdía información, había profanación, ¿cierto?, de los restos, brujería, ¿no?, prácticas alrededor de las almas benditas, un montón de cosas culturales, ¿no?, eso somos como sociedad, pero para nosotros las instituciones pues es muy grave, porque esas personas pueden ser personas desaparecidas, hay que custodiarlas, hay que conservarlas, protegerlas. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Necesitamos una reja, necesitamos encerrar este sitio de interés, protegerlo. Esa es la primera parte de la iniciativa. Los comparecientes, en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz de este territorio, que es el caso 05, nos dijeron estamos dispuestos a hacer esa obra de infraestructura para la búsqueda, pero también para mejorar la capacidad de administración de medicina legal de la unidad de búsqueda. Y luego de que nosotros estábamos interviniendo, ¿cierto?, el cementerio nos comenzó a pasar que hay cuerpos que exhumamos y que podemos identificar y podemos entregar a las familias, pero otros cuerpos que no, se van a demorar un poco más porque tienen que ser identificados por genética, porque no tiene suficiente información y necesitamos dejarlos en algún lugar, un lugar que sea digno además, un lugar en donde reposen en condiciones de igualdad, porque son personas también, seguramente alguien las está buscando. Necesitamos unos osarios. Y cuando empezamos a hablar de que necesitábamos construir eso, dijimos, bueno, pero esto no lo pueden hacer los comparecientes solos, no lo puede hacer el Estado solo. Tenemos que contar con la participación de quienes, de sus verdaderos dolientes, ¿no?, de sus mamás, de sus hermanas, de ustedes que están aquí hoy en esta carpa de la memoria, porque son quienes le dan significado y sentido a la búsqueda, ¿no? Y es por eso que hicimos esta iniciativa restaurativa en la que estamos varios actores conversando, ¿cierto?, los comparecientes, pero también los familiares, en un esfuerzo por retejer y por formular un sentido simbólico, ¿cierto?, por reconocer que un desaparecido que hace falta en una familia no solamente es de esa familia, nos hace falta toda la sociedad. Todos tenemos un compromiso allí, ¿cierto? Y sobre todo ellos que tienen pues voluntad de paz, pero también una responsabilidad penal, ética, política, moral, de contribuir a la paz y al alivio del sufrimiento. Entonces, esa es la iniciativa. Ustedes, si se pasan por el Cementerio Central de Palmira en el patio 2, van a ver que el lote ya está encerrado y que allí en este momento avanzan esas obras de infraestructura,
cuando esté un poco el armazón, el cascarón, pues entonces habrán unas obras, también una intervención artística que ayer estuvimos mirando, ¿cierto? Unos significados de unas siluetas, que quede allí plasmado el símbolo, ¿no? De la memoria, de la dignificación, que por supuesto se lo dan las familias. Entonces, bueno, esperamos que esto pueda llegar a ser a finales de junio, julio, ya veremos, porque toda esta logística, infraestructura es muy difícil, ¿no? La paz se va a demorar mucho, ¿no? La guerra duró mucho, la paz se va a demorar más, nos ha costado mucho a todos tenemos que ceder, que esforzarnos, pero esperamos que prontamente pues el municipio de Palmira cuente con esta infraestructura y sobre todo con este esfuerzo colectivo de unir voluntades, unir inteligencias, unir fuerzas para encontrarlos. Muchas gracias, Marce, y que también pues ha sido como todo un proceso, ¿no? También de formación para todos quienes hemos estado involucrados de alguna u otra forma, justo por eso de entender que son conceptos, pero que también nos ayudan a un poco de enrutar hacia dónde hacer los ejercicios, las acciones. Por ejemplo, lo que hablabas ahorita frente a la reparación. Y bueno, te quería hacer 2 preguntas ahí como medio puntuales técnicas, a ver si aclarar, ¿no? Uno, por un lado, que expliquemos un poco la sigla del TOAR, ¿no? Okay. Sí, pues arranquemos por ahí eso. Vale, el TOAR entonces es trabajos, obras y acciones reparadoras, ¿cierto? Una cantidad de actividades que pueden tener contenido que contribuya a esa reparación en la medida de lo posible. Ok. Y lo otro hablabas de restauración. ¿Cuál sería la diferencia entre restauración y reparación? Bueno, eso es toda una discusión, ¿no? Justamente por lo que hablábamos de la dificultad de reparar algo que no se puede volver a reparar, ¿cierto? Es un daño que es absolutamente grave, ¿cierto? Irreversible. Entonces, hay mucha teoría alrededor de eso, ¿no? Todo eso es en palabras de Marcela. Sí. Restaurar, ¿no? Es como un intento de volver a dejar la situación en el estado anterior, ¿no? Y reparar es contribuir de alguna manera a que eso vuelva a sanar. Es muy difícil sobre todo en materia de derechos, ¿no? De relaciones sociales. Es una discusión que también pasa en materia ambiental, ¿no? ¿Cómo hacemos para que un bosque vuelva a ser un bosque? ¿Cierto? Lo dejamos solo, sembramos plantas nuevas, ahí va a haber un cambio necesariamente, y es un cambio en el que todos tenemos que aportar un granito de arena, ¿no? Sí. Incluso desde ver el sentido, ¿no? Que le damos a lo que se hace. Por otro lado, bueno, ya de mi parte, preguntarte también, en otras ciudades está ocurriendo también los TOAR, un poco cómo podemos encontrar información de cómo se están dando esas propuestas de trabajos, de obras, como para aprender un poco cuál está siendo esa visión de las acciones de restauración, de reparación que están proponiendo tanto las víctimas como los comparecientes y demás. Bueno, los trabajos, obras y acciones reparadoras son una iniciativa, pues digamos una responsabilidad también de monitoreo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Son ellos quienes aprueban o no y miden también, ¿cierto?, qué tan reparador puede ser una acción u otra con unos estándares, ¿cierto?, que están allí. Sin embargo, en este caso en Palmira, pues esto es un TOAR anticipado. Aquí ha sido la voluntad de ustedes. Yo les decía, Palmira es un municipio un poco atípico porque es muy fértil, no solo agrícolamente, sino también en ideas y en voluntades. Y aquí todos dijeron que sí. ¿Sí? Las víctimas dijeron sí, queremos hacerlo. Los comparecientes dijeron sí, queremos traer material y construir. La institucionalidad dijo sí, queremos hacerlo, y entonces ha sido una iniciativa autónoma, sí, es anticipada, pero en otros lugares del país está ocurriendo, pues en los 7 puntos que les nombré, hay otras iniciativas, algunas lideradas por la jurisdicción y otras lideradas por comparecientes y familiares. Todo está siendo un poco orgánico, ¿no? En la medida también de las ideas, de la capacidad organizativa, pues esto ha ido avanzando y habla muy bien del municipio, habla muy bien de CDR, habla muy bien de la fuerza que tienen también las organizaciones de madres buscadoras aquí en el Valle, que bueno, que hayan logrado sacar esta iniciativa adelante. Marce, una preguntita. ¿Tú crees que el TOAR es una apuesta a la construcción de paz? Sin duda, Pati. Sin duda es una apuesta a la construcción de paz porque yo creo que la paz tiene sentido en la medida en que nos permita aprender como sociedad qué cosas no se deben repetir.
y no se debería repetir que las personas que llegan a la custodia del Estado se refundan o sean inhumadas de manera indigna, ¿cierto? Eso es una cosa que hemos venido aprendiendo con medicina legal. Hoy en día, si ustedes van al cementerio, van a ver que ya las personas no identificadas, que aún hay un montón de cadáveres hoy en día no se pueden identificar. Esas personas se inhuman en bóvedas individuales, se marcan, se rotulan, llevamos registros. Entonces, si su familiar viene a buscarlos 1 año después, 2 años después, 5, 10, 20, va a tener en dónde encontrarlas. Esas personas hoy en día tienen un lugar digno en donde ir, en donde descansar y reposar. Y eso es lo que estamos haciendo con los osarios. Los osarios son, claro, para los cuerpos de antes, pero estamos pensando para los cuerpos del futuro también, porque la guerra continúa desafortunadamente. Y esta vez tenemos que hacer las cosas bien. Las familias tienen que saber cómo acompañarse, tenemos que saber las rutas de atención, las entidades del Estado debemos ser sensibles, tenemos que aprender de todo lo que vivimos en el conflicto y ese es el sentido de la paz, aprender qué tenemos que cambiar como sociedad. Gracias. Súper. Patricia, bueno, agradecemos a Marcela por haberse juntado acá a la mesa de radio. No sé si quieras compartirnos algo más antes de salir o ya. Sí, bueno, pues agradecerles a todas la invitación a la Corporación Regional para el Desarrollo estos días que hemos venido trabajando, su disposición también a conversar, a completar este rompecabezas de la búsqueda, a rodearnos. Creo que lo más fuerte de la búsqueda es que nos sentimos solos, sentimos que a nadie le importa, ¿no? Que la vida pasa, si alguien falta en casa, eso es una sensación muy fuerte. Y ver que no somos las únicas personas, ¿cierto? Que estamos en esto, que hay alguien que nos pueda escuchar, que hay alguien que le importa, pues creo que es muy importante para esta labor. Así que muchísimas gracias a la corporación, a ustedes por estar aquí y bueno, pues muy invitados y bienvenidos allí en el cementerio a esta iniciativa. Bueno, estamos aquí, también tenemos una invitada que es Nicole García. Ella nos va a hablar un poquito de la reparación. ¿Sí piensa que este TOAR le sirve de reparación? Hola a todos, hola Pati. Pues nosotros estamos haciendo los talleres acá en Palmira del TOAR y cuando hablábamos de reparación, cuando les dijimos reparar, todos se quedaron como, bueno, pues reparar realmente no, porque no nos están reparando en nada. Pero otros dijeron, no nos reparan, pero sí nos da una esperanza así sea de encontrar o a nuestro familiar o al de otros, porque encontrar otro es como si encontráramos a nuestro familiar, porque es una paz para una familia. Entonces decían que por más que trabajemos juntos y que tratemos como de pues aportar a todo esto, no había una reparación total, porque ya había un fragmento que pues es la familia. O sea, siempre va a quedar como esa grieta que no se va a poder unir, y creo que nosotros siempre nos vamos a sentir como con esa falencia y es difícil reparar. ¿Sabías que nuestros desaparecidos podrían llenar más de 1.500 buses del mío? Solo desaparece quien se olvida. Seguimos, tenemos otra invitada que es Juana. Ella nos va a contar a qué persona anda buscando y algo acerca de su vida. Ando buscando a mi tío Upertino Lucumí Castillo, que lo desapareció en Buenaventura en el 2004. Desde ahora pues no se tiene una versión clara de su desaparición. Sé que lo desapareció por las tierras, es lo único que tengo claro. Igual en el 2001 ya habían desaparecido a mi padre, Manuel de Jesús Murillo Moreno, y así sucesivamente desaparecieron
a un primo también que tenía parte con que ver con las tierras, a un hermanastro y a 4 personas más, solo por unas tierras. En Buenaventura, pues siempre he dicho, roban y buscan quien robe también, y no se dan cuenta del daño tan impactante que le causan a uno como familiar de las personas. Inventan demasiado cuento, demasiadas calumnias, cosas que son unas versiones erróneas, son falsas, son mentiras. Entonces yo que le pido al gobierno y a quien le correspondan las investigaciones, que investiguen qué pasó con mi familia, porque es que ellos no pueden desaparecer así, por algo los desaparecieron. Y yo quiero saber la verdad, tanto de los unos como de los otros. Ellos saben perfectamente lo que hicieron y saben que la verdad siempre sale a la luz, y creo que no pueden acabar con toda mi familia únicamente por robarse unas tierras. Y es duro, pero es la verdad lo que se vive en Buenaventura y parte de lo que vivimos en Colombia. Entonces yo quiero verdad, por muy dura que sea, quiero saber la verdad, el por qué los desaparecieron. Y pues esas tierras, tarde o temprano, se tiene que saber la verdad. Yo no quiero como estar con esa zozobra, con esa angustia, que cuento del uno, cuento del otro, no. Verdad y punto. Y que pues los restos están donde están, que me los entreguen, y allí si quieren que yo deje de molestar, pues ahí en ese momento dejo de molestar. Pero no puedo seguir ahí sosteniendo una mentira, un océano de mermelada que se inventado, o un castillo de arena que se inventó X o Y persona o Y grupo. No, quiero verdades, por muy dudas que sean, quiero la verdad, que se aclaren los hechos y punto. Muchas gracias, Juana. Ahí, pues para retomar un poco la pregunta que ponía Patricia, que nos pudieras contar el ejercicio de estos carpas de la memoria, de salir a las calles, de salir a los parques, como qué sentido ha tenido en tu proceso, en tu búsqueda, incluso en todas estas exigencias que siempre pones por delante. Para mí tiene un significado muy grande, porque se visibiliza un poco tanta maldad que hay en Colombia, todo el olvido de una u otra parte del Estado, que no se hicieron las investigaciones a tiempo. Entonces sí se visibiliza un poco todo esto, y que nosotros no estamos ajenos a que nos desaparezcan hasta nosotros mismos, a un familiar. Es un flagelo en Colombia que vivimos a diario. Entonces esto nos sirve como para concientizar a la gente, que denuncien si tienen sus desaparecidos, que los inscriban, que no nos quedemos callados, porque entre más silencio guardamos, más nos oprimen, más maldades nos hacen. Entonces no, yo digo, ya basta, y que se dé cuenta Raimundo y todo el mundo, no me interesa, ya, de mi parte no me interesa que hablen, que especulen, pero nosotros somos los que hemos vivido lo que hemos vivido, lo que sentimos. A muchos les causa risa, a nosotros no, porque nosotros sí hemos pasado por eso y sabemos lo que se siente y el dolor que llevamos dentro. No es fácil. Dale, Patricia. Juana, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú piensas que el miedo hace que no podamos visibilizar este flagelo? Sí, el miedo es uno de los factores que nos deja que se visibilice la desaparición de las personas, porque es que te desaparecen tus familiares y son tan descarados que te mandan personas a contarte cómo te lo desaparecieron, y muertos de la risa. O sea, es una fiesta para muchos, mientras para otros nos oprimen. Entonces muchas personas, debido al miedo, no denuncian, se quedan callados y siguen viviendo oprimidos por los que les conviene que ha pasado la desaparición. Y sabemos que los actores de la desaparición muchas veces están a nuestro alrededor. Son personas que nos ven a diario y antes se ríen, ¿ya? Se ríen, se burlan en tu cara, o te mandan a contar cosas a tu casa, lo que pasó conmigo. Y pues aquí estoy, y siempre
He dicho, seguiré viviendo hasta el día que Dios quiera. No soy cucaracha para que me amenacen ni me maten como les da la gana. Entonces, pues aquí estaré y a meterme bajo las piedras, créanme que no lo voy a hacer. Somos un grupo de familiares buscando a nuestros desaparecidos, unidos en una sola voz. Ayúdanos a encontrarlos para calmar tanto dolor. Solo desaparece quien se olvida. Te estamos esperando en casa. Te estamos esperando acá. Hay un partido en la cancha. Buenas tardes, mi nombre es Yasmín Salazar. Yo hago parte de la corporación CDR desde el junio del 2024. Encontré la corporación en un momento de desesperación prácticamente, donde no tenía un rumbo fijo, porque a partir de la búsqueda, de la desaparición de mi sobrino Jorge Salazar, que desapareció el 25 de marzo del 2024, en ese momento me quedé sin saber en qué estaba, y cuando encontré la corporación fue un bálsamo de alivio en medio de tanto dolor y tanta angustia de no saber por dónde empezar la búsqueda. Yasmín, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo llegaste a CDR? Bueno, a CDR llegué por azar del destino, lo llamo yo, porque un día viendo las redes sociales estaba en una carretera por allá desolada buscando a mi sobrino. Me dio por abrir el teléfono y en una de las redes sociales encontré una pauta publicitaria, si se puede llamar así, algo donde anunciaban que iba a haber un evento para las personas desaparecidas, o sea, para familiares, y que quien quisiera acercarse, y que iban a haber diferentes entidades del estado. Entonces, pues eso fue en la Universidad de Santiago de Cali y pues corrí para allá. Y bueno, estamos para escucharte el texto que nos querés compartir hoy. Bueno, gracias. Pues esto fue un taller que tomamos en CDR, otro de los apoyos emocionales que nos da la corporación. Fue un taller llamado Narrar para Sanar, y pues este escrito fue en honor a mi sobrino. Quiero leer un pedazo del escrito. Todas las noches antes de dormir pido una señal, pido fuerza y fortaleza. Cuando sufro en silencio, pido a la luna que lo guíe hacia mí, que le diga que lo estoy esperando, que no me voy a cansar de buscarlo todos los días. No me importa por todo lo que tenga que pasar, todas las lágrimas que deba derramar. Atravesaría cualquier montaña, cualquier río. Sé que lo voy a encontrar. Le pido a la luna que le lleve este mensaje. Nosotras somos fuertes porque Dios les da sus batallas a sus mejores guerreros. Lo amo y lo extraño. Lo único que deseo es que vuelva pronto. Te estamos esperando en casa. Te estamos esperando acá. Hay un partido en la cancha que nos falta un jugador. La desaparición forzada no es solo un número, es un rostro, un nombre, una historia. Es la madre que busca a su hijo, el padre que busca a su hija, el amigo que busca a su compañero, la tía que busca a su sobrino. Es la angustia, la incertidumbre, el dolor. Pero también es la lucha, la resistencia, la esperanza. Es la búsqueda incansable de la verdad, la justicia y la memoria. Es la voz de los familiares que no se callan, que no se rinden. Hoy pedimos justicia, pedimos verdad, pedimos memoria. Pedimos que se escuchen nuestras voces, que se vean nuestras caras, que se sienta nuestro dolor. No podemos permitir que la desaparición forzada siga siendo un crimen impune. No podemos permitir que se siga destruyendo la dignidad humana. Unámonos para luchar contra la desaparición forzada. Unámonos para construir una sociedad más justa, más humana. Unámonos para recordar, para buscar, para encontrar. No olvidemos, no perdamos la memoria. La desaparición forzada es un crimen que
que nos afecta a todos, pero también es una oportunidad para unirnos, para luchar y para construir un futuro mejor. Bueno, estas son las voces de la búsqueda. Ahorita desde el programa Buscamos porque no olvidamos. Vamos a tener otra invitada, a Lady Moreno. Ella nos acompaña, viene desde Tuluá. Lady, cuéntanos cómo te sientes acá en la Carpa de la Memoria. Acá en la Carpa de la Memoria me siento muy acogida y muy representada en algo que nunca me imaginé que iba a vivir. Y cuéntanos cómo llegaste acá a la corporación. En el momento que empecé la búsqueda de mi hermano, José Ricardo Muriel, pues uno no sabe qué hacer porque pues a uno no se le desaparece un familiar todos los días. Entonces, con una señora defensora de derechos humanos me llevó a la corporación y conocí a doña Marta, me acogieron súper bien y no siempre puedo venir a las reuniones, pero me siento muy acogida allí por todas ustedes. O sea, ¿nos cuentas un poquito de qué fue lo que pasó con tu hermano? Bueno, mi hermano tenía una finca en la zona La Iberia, es más allá de Villa Colombia, eso es la zona como alta, montañosa de Jamundí. Él la tuvo hace muchos años y estuvo después de la pandemia organizando para venderla. Estuvo 2 meses allí trabajando, cambió de empleados y él vivía en Medellín. Viajó al cumpleaños de la hija en Medellín y ahí en esa semana empezaron a llamarlo las disidencias, que tenía que presentarse a la finca. Y pues él seguramente lo vio como normal o confiado y se fue, nos dijo voy a ir a hablar con esta gente que me mandó a llamar y desde allí no lo volvimos a ver. Hay nubes claras en que quiero verte regresar. Infórmate. Existen rutas para acompañar a las familiares que buscan. Puedes encontrarnos con el hashtag Solo desaparece quien se olvida. Muchísimas gracias por juntarte, por la apertura para poner palabrita, para contar tu experiencia también. Y también, pues gracias por seguir ahí en la lucha y seguir participando y tejiendo con las otras familiares también. Gracias a ustedes. Bueno, yo les voy a compartir esta lectura. Es de mi madre, María Angélica Rojas, que se titula El día que desapareció mi sobrino Jason Steven Mendoza Rojas. En uno de estos fragmentos, ella nos dice: seguimos firmes con nuestra búsqueda, esperando dar con su paradero. Hoy en día sigo viajando por el valle, el eje cafetero, llegándolo a ver por cámaras en distintos pueblos. Lo he observado en Cartago y Armenia. Sé que aprendió a viajar en las mulas y camiones para rebuscarse. La fe que he puesto en Dios es grande. Él renueva todas mis fuerzas para no desistir. Aunque muchos de mi familia hayan abandonado el barco, yo he aprendido a nadar en contra de la corriente. Sé que todo esto, por lo que he luchado, todo por lo que he pasado, dará fruto. Junto a mis hijos, lanzamos videos por redes sociales. Hace un mes nos dijeron que lo vieron en Armenia. Recibimos muchos mensajes y llamadas de quienes dicen haberlo visto. A pesar de mi situación económica, trato de visitar estos lugares. No voy a abandonar esta búsqueda porque el que cree todo lo es posible. Vamos a conectar ahí con una cuñita que hicimos también con Angélica. A propósito pues de esto de la invitación a ser solidarias con la búsqueda, a ponernos también los ojos y las alertas cuando veamos una foto, cuando veamos a alguien que probablemente está desaparecido, que lo está buscando a alguien, ponernos en esa solidaridad y con esa sensibilidad. Esta es la cuña, ¿me ves? ¿Me reconoces? ¿Me ves? ¿Me conoces? Préstame tus ojos, abre tu corazón. Si ves un habitante de calle, podría ser uno de nuestros desaparecidos. Solo desaparece quien se olvida. No obstante, me han ayudado varias organizaciones como la Cruz Roja y el CDR, las cuales me brindaron herramientas en esa lucha
para encontrar a mi padre. Soy una persona resiliente. Esto es por mi compañera Patricia Campo. Ahí la solidaridad y la hermandad entre familiares. Patricia, ¿iba a decir algo? Sí. Gracias, Angélica, gracias. Eso es lo lindo de nosotros, que todos nosotros nos acompañamos, somos una familia y somos resilientes. Y lo más importante de todo eso es que nosotros buscamos uno, pero encontramos muchos. No importa en qué contexto haya pasado la situación, pero estamos unidos. Y como dice la canción, solo lo vive quien lo goza. O sea, esto es difícil. No tienes que esperar las 72 horas. Puedes actuar inmediatamente. Que el mito no te limite. Las instituciones deben atenderte. No tienes que esperar 72 horas. Solo desaparece quien se olvida. Darles a quienes nos escuchan, estamos en este momento ya con Carlina, una de las invitadas que les contamos que teníamos para la radio de hoy. Estamos en Palmira, desde donde también pues es su ejercicio también de organización, de juntarse, de tejer, y es un poco también la anfitriona hoy, ¿no?, de la Carpa de la Memoria. Ahí nos han dado como muy buenas referencias, que súper atenta con las compañeras y demás. Entonces, bueno, eso, que si quieres presentarte, Carlina. Muy buenas tardes. Mi nombre es María Calena Osorno Llanos, soy de Buga, Valle del Cauca. Llevo ya unos buenos años acá en Palmira. Soy buscadora de un hermano y un primo. ¿Y qué tal, cómo ha sido como la experiencia y ese acercarte al TOAR como ejercicio en la búsqueda también? Pues me parece muy interesante y que lo hicieran a nivel nacional. Muy interesante, porque están apareciendo muchas personas y va a ser una tranquilidad para muchos familiares, para muchos. Que creo que lo más importante, no todas estamos buscando, queremos encontrar a nuestros familiares, pero independientemente, mientras nos llega el tiempo, nos da alegría que aparezcan los familiares de otros. No, le cuento que acá en Palmira no se están unidos, porque somos muy pocos, y en Palmira somos muy pocos. Por eso era que queríamos de que con esta actividad llamar y que se acercaran familiares que tengan personas desaparecidas, que conozcan la ruta, que conozcan el camino que deben de seguir, que vean de que acá se puede, que estamos muchas más familias y que estamos también acá en Palmira, y el anhelo para algunas compañeras de acá de Palmira es que podamos irnos juntando las de Palmira y hacer un grupo. Ok, se va en la construcción de ese grupo. ¿Qué cree usted que se puede hacer aquí en Palmira para que tengan sentido de pertenencia sobre el ejercicio que está haciendo en la intervención del cementerio? Seguir llamando la atención, seguir haciendo actividades, no sé, como más comunicación, algo que motive, que hacer algo como si fuera un imán y los atraiga y vean de que eso es así, que hay mucha gente que tiene miedo, que pierda el miedo, porque en muchos casos es miedo. Entonces que pierdan el miedo, que se puede, es que podemos, y es que debemos hacerlo, porque es que son nuestros familiares. Son nuestros familiares. Yo sé que todavía sigue la desaparición, yo sé que sigue habiendo violencia, sé que siguen habiendo casos, pero por eso mismo, porque es que somos más los buenos. Y entonces tenemos que unirnos para demostrar que somos más y que ya estamos cansados y que no queremos más eso. Ustedes láncense que yo de una les subo el micrófono. Pues con respecto a lo que decía Patricia, de qué podemos hacer para que pues se mantenga, ¿no? Es lo que decías. Ayer los de la VPE nos decían, y los de la Pastoral Social, nos decían que ellos están fomentando mucho la frase que hay en el mural y que ya muchas personas la están replicando. ¿La de solo desaparece quien se olvida? Sí. Nos juntamos para encontrarles, solo desaparece quien se olvida. Y nos juntamos para encontrarles. Sí.
Entonces nos decían que ellos cada que iban al cementerio o así decían la frase y que muchas personas se iban con la frase, se iban diciendo, nos juntábamos para encontrarle, solo desaparece quien se olvida. Entonces yo creo que esa es como una de las iniciativas como para que la gente tenga en cuenta el cementerio. Para seguir insistiendo ahí también desde la comunicación, ¿no? Dale. O sea que para nosotros esa frase ha tenido como mucha fuerza, ¿cierto? Sí. Es una frase que empuja a ser valiente, a ser resiliente y que vamos para adelante. Sí, la frase está muy bien y ha llamado la atención, pero ojo, se ha llamado la atención a personas que pasan y de pronto a mí, en lo personal muchas conocidas y personas han pasado y me dicen, ve, mira qué tal cosa, hay actividad en el patio de atrás del cementerio, entonces yo les explico, ¿sí? Les explico, pero hasta ahí, entonces lo que necesitamos es que eso trascienda de ahí, no que se quede ahí en que, hay actividad en el patio de atrás, o que hay tal frase, ¿qué significa tal frase? ¿Por qué? No que nos hagan solamente preguntas, sino que se vea que de verdad eso está despertando y está llamando. Bueno, seguir insistiendo también entonces, llevarlo a otros espacios, darle empuje justo también a lo que fue el año pasado la campaña con los impresos, los textos que se sacaron también, poder recompartir, creo que también es importante saber que ya se hizo un primer ejercicio también de toda una estrategia comunicativa alrededor y seguir ahí como con el envión, ¿no? Persistentes. Carlina, ya me lo aprendí, Carlina. Sí. Qué bien. Me lo aprendí. Ya. Algo más que nos quieras compartir, también procuramos como poder hacer ese llamado como a la sociedad en general, a las organizaciones que trabajan con derechos humanos y eso como a las comunidades en general frente a cómo se puede acompañar, cómo se puede ser solidarios frente a lo que ustedes vienen luchando, vienen viviendo y vienen con todo ese proceso de búsqueda, cómo juntarse. Yo insisto mucho en la comunicación, en convocar, a ver actividades, no sé si innovar a algo de que, como te digo, que sea como una imán y atraiga, más sin embargo yo en lo personal, yo le hablo a muchas personas, veo de casualidad, ¿sabes si conoces a alguien que tenga un familiar desaparecido? Mira que yo tengo familiares y yo soy así, o sea, yo el voz a voz trato de correrlo, pero yo creo que se necesita mucho más. Hay una fuerza en el voz a voz y seguir apoyando, ¿no? También desde lo comunicativo. Doña Carlina, ¿usted cree que la institucionalidad aquí en Palmira necesita que le digamos qué está pasando aquí? Sí, lamentablemente aquí la institucionalidad no es que lo digo, porque imagínense, yo llevo, mi hermano es del 5 de diciembre del 90 y mi primo es del 12 de marzo del 97. Yo llevo aquí en Palmira como 29 años y yo no había escuchado absolutamente nada sobre alguna actividad o algún comité o donde uno pudiera ir sobre lo de los desaparecidos o algo, no. O sea que sí, la institucionalidad aquí en Palmira sí necesita como que se active, que se empape más del tema y que ayude. O sea que CDR fue el que puso el granito de arena, pues ahí la piquiña prendió el fósforo para que eso funcionara aquí. Sí, porque yo estoy por CDR, porque mi hijo un día escuchó que iban a documentar, pero a mi hijo le habían dicho era que de unidad de víctimas, y como he estado luchando también por lo de la unidad de víctimas, entonces yo dije, bueno, estaba hospitalizada inclusive, entonces yo le dije, pues si me dan salida que allá, yo voy. De verdad me dieron salida un día antes y yo vine. Estaban documentando y comenté el caso de mi hermano y de mi primo y ahí es que estoy acá, en eso. Y fue acá en Palmira que usted comentó ya. Acá, sí. Okay. Acá mismo, en el parque. Bueno, muchas gracias Carlina por poner voz, por sacarnos este momentico para compartirnos lo que ha sido la experiencia tuya. Yo creo que ya vamos a ir cerrando, nos faltó alguna invitada, ya estamos todo ok, alguna lectura más que queramos compartir. También de las otras compañeras que tenemos acá, no puedo darles
si quieren compartirnos algo, si no, vamos dando cierre a lo que fue la mesa de radio hoy con el programa Buscamos porque no olvidamos, voces de la búsqueda desde Palmira en la Carpa de la Memoria, estos ejercicios de dignificación de las memorias de las personas desaparecidas, de dignificación de la lucha de las familiares para recordarnos que hay un delito que ha sido invisibilizado y que nos concierne a todos como sociedad. Angélica en estos momentos está preparando un textico con el cual vamos a despedir la mesa de radio de hoy. Agradecerles pues por juntarse, a Patricia que sigue darnos los pinos en la radio. Nicole ya está retrucha, lo que necesito es que llegue más allá a la oficina para que sigamos haciendo los programas y seguir conspirando más programas a propósito de lo que decían ahorita, de que se necesita más impulso desde lo comunicativo. Entonces, ¿cómo sería para esos programas semanales con las familiares? Que ya las veo muy sueltas ahí para activar las mesas de radio. Vamos con Angélica entonces para cerrar el programa de hoy. Gracias también a quienes nos escucharon. Recuerden que pueden escuchar la repetición hoy a las 5 de la tarde y la próxima semana ya pueden encontrarlo en YouTube. Esto es Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. En la actualidad se han recibido llamadas diciendo haberlo visto en el eje cafetero. Su tía ha seguido sus pasos y 2 de sus familiares han podido verlo, pero no han tenido la oportunidad para poder localizarlo y estar de nuevo con él, debido a que muchas de las investigaciones que han hecho su tía demuestran que tiene pérdida de memoria. Por Nicole García Rojas. Nuestros desaparecidos, ¿dónde están? Los queremos encontrar. ¿Dónde están? Y si algunos ya se han ido, ¿dónde están? Para poderlos enterrar. ¿Dónde están? Los que defienden sus tierras. ¿Dónde están? Los que luchan por la paz. ¿Dónde están? Los que han muerto